Bienvenidos una vez más a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde hablamos de lo que nos hace vibrar en el mundo del espectáculo. Ojalá estén teniendo un día luminoso, de esos en los que todo sale bien, porque lo que traemos hoy es una noticia de esas que aceleran el pulso y ponen a temblar a las redes. Prepárense para un capítulo que ya está marcando un antes y un después entre los fans. Imaginen la escena. Dos de las figuras más queridas por la audiencia turca, con una química en pantalla que parecía imposible de fingir y una historia compartida que millones llevan en el corazón. Gökberk Demirci y Özge Yaz han sido tema de conversación desde hace años, entre rumores, miradas y esa tensión que solo ellos saben construir con una sola toma. Y ahora, que muchos sospechaban, toma forma como una declaración que hizo detener el reloj de su fandom. Hoy vamos a desmenuzar la confesión de amor de Gökberk Demirci hacia Özge Yaz, y créanme, el universo de quienes los siguen se quedó sin aliento. Arrancamos a lo grande porque a veces la ficción se escapa del set y aterriza en la vida real, aunque cueste creerlo. Y cuando ocurre, el impacto no se limita a un titular, se siente en cada comentario, en cada vídeo que se comparte, en cada memoria de sus escenas. Gökberk, el carismático actor cuya intensidad frente a cámara se volvió su firma, dio un paso que muchos intuían pero que nadie se atrevía a dar por sentado. Ese paso no es menor, confesó su amor por Özge. No fue una indirecta tímida ni un gesto escondido, fue una declaración que resonó en cada rincón donde alguien alguna vez se emocionó viendo su historia en pantalla. De pronto todo lo que se insinuaba entre líneas tomó la claridad de una frase directa, fuerte, imposible de ignorar. Y claro, cuando un secreto deja de serlo, el eco recorre el mundo en segundos. Antes de entrar al detalle, recuerden suscribirse a Escándalos de Series Turcas si todavía no forman parte de esta familia. Aquí las noticias llegan frescas, contadas con el corazón en la mano, y con ese saborcito que solo el análisis apasionado puede dar. Es gratis, nos ayuda a seguir creando y con la campanita activada, no se perderán ningún giro de guión de sus estrellas favoritas. Ahora sí, vamos al centro del asunto. La información estalló como una chispa en una noche despejada. Gökberk Demirci, conocido por su mirada contundente y su habilidad para darle profundidad a personajes complejos, siempre fue reservado con su vida privada. Esa discreción alimentó interminables suposiciones sobre su vínculo con Özge Yaz, su compañera de trabajo y cómplice en escenas que dejaron huella. Desde sus primeros proyectos juntos, la curiosidad del público se volvió insaciable. ¿Había algo más detrás de esa conexión? Muchos aseguraban que sí, lo que veían era demasiado auténtico como para quedarse en lo profesional. Y entonces, sin preámbulos innecesarios, en una entrevista que ya es material de coleccionista, o quizá en medio de un evento en el que las luces brillaban más de lo habitual, Gökberk rompió el silencio. No lo hizo con medias tintas ni frases crípticas. Su declaración, cuentan, fue tan llana como valiente: estoy enamorado de Özge. Pocos segundos, muchas consecuencias. En esa simple verdad se condensó lo que miles de espectadores habían sentido cada vez que los vieron mirarse, acercarse, alejarse y volver a encontrarse en escena. Bastó ese momento para que la alegría explotara en todas partes. La reacción fue inmediata. Los fans de la pareja televisiva que marcó una época, los que se emocionaron con aquellas miradas que parecían decirlo todo sin pronunciar una sola palabra, lo celebraron como si fueran parte del guión. Era como si el mundo que habitaron sus personajes se hubiera fundido con la realidad. Más que una anécdota, fue la confirmación de una intuición compartida. ¿Qué significa esto para ellos y para lo que viene en sus carreras? Mucho más de lo que se ve a simple vista. Hasta ahora, todo orbitaba alrededor de rumores, fotos ambiguas y confidencias en voz baja. Con un enunciado tan claro, el panorama cambia. Por un lado, legitima la lectura emocional que el público ha hecho durante años. La conexión que se percibe en sus escenas se siente a partir de hoy anclada en una verdad íntima. Y cuando la vida respalda al arte, la experiencia del espectador se intensifica. Es inevitable que la pasión por revisitar sus trabajos se reactive, que se vean sus proyectos con ojos recién estrenados, sabiendo que había un latido compartido detrás de cada gesto. Además, una confesión así libera. Guardar silencio puede resultar agotador, sobre todo cuando cada paso es observado. Ahora, con este gesto, ambos tienen margen para vivir con más naturalidad, sin cargar con el peso de desmentidos o evasivas.
Ese respiro puede convertirse en confianza mutua y en una energía renovada frente a la cámara. Si el destino los junta nuevamente en un proyecto, esa complicidad podría crecer todavía más. Y si no, también, porque la autenticidad trasciende cualquier doblez. El impacto no se queda ahí. En una industria tan atenta como la turca, que transforma a sus estrellas en fenómenos globales, una confirmación amorosa de este calibre reacomoda el mapa. Gökberk y Özge se posicionan de nuevo como una dupla irresistible dentro y fuera del set. Se abren puertas, portadas, campañas, propuestas para protagonizar historias pensadas a su medida. Y con el interés internacional puesta sobre las series turcas, el alcance no conoce fronteras. Hablemos también de Özge. Aunque el foco esta vez recayó en la declaración de él, la respuesta de ella importa tanto como la frase misma. Se dice que Özge tiene sentimientos especiales por Gökberk, que su historia compartida no fue solo una cuestión de actuación y horario de rodaje. Y esta confesión pública podría ser la chispa que los anime a dar un paso más decidido. La gente quiere saber si habrá más gestos, si se dejarán ver con más tranquilidad, si compartirán instantes cotidianos sin miedo a que se conviertan en rumor. Eso, como siempre, lo decidirá el tiempo. Las redes ardieron. En cuestión de minutos, los nombres de Gökberk Demirci y Özge Yaz recorrieron todas las plataformas. Se convirtieron en tema del momento en conversaciones de Twitter, en historias de Instagram, en publicaciones de Facebook y en vídeos cortos que juntaron millones de reproducciones. Palabras clave como sus nombres, el recuerdo de sus personajes más queridos y escenas memorables empezaron a multiplicarse sin freno. El tono dominante fue la euforia, mensajes de cariño, de orgullo, de complicidad. Los fans hicieron lo que mejor saben. Montajes, fanart, recopilaciones de miradas y de frases, un archivo emocional construido entre todos para celebrar lo que sienten propio. Pocas veces una declaración amorosa junta a tanta gente con tanta intensidad. Y por supuesto surgió la duda que siempre aparece en estos casos, ¿será una estrategia? En el mundo del entretenimiento, la línea entre la verdad y la conveniencia a veces se difumina. Pero aquí hay indicios que apuntan a lo genuino. Quienes conocen a Gökberk y a Özge saben que han preferido, por años, proteger su vida íntima del ruido. Esa coherencia vuelve esta frase aún más poderosa. No parece un cálculo para subir métricas, sino el momento en que un sentimiento encontraba, por fin, la forma de decirse en voz alta. Para quienes no han seguido de cerca su trayectoria, vale recordar el contexto. Su romance televisivo marcó una era para los dramas turcos, con una historia de amor que se abría paso entre promesas, secretos familiares y decisiones imposibles. Ella con una fortaleza serena y una sensibilidad que atravesaba la pantalla, él con ese conflicto interno entre lo que se espera y lo que el corazón reclama. El resultado fue un fenómeno cuya huella persiste. Y gran parte del mérito recae en la forma en que ambos dotaron a sus personajes de humanidad, de silencios con peso y de gestos que sin grandes discursos, lo decían todo. Por eso el presente tiene tanta carga simbólica. No estamos solamente ante una frase linda para un titular. Hay una historia detrás, hay trabajo, hay caminos que se separaron y se reencontraron, hay madurez. Quizá por eso el impacto se sintió distinto, como si fuera la respuesta a una pregunta que el público se hacía desde hace tiempo. Y cuando la respuesta llega así, sin adornos, se agradece el valor que implica. Desde la industria, la lectura es clara, una pareja real que contagia verdad atrae historias a su altura. Productores, marcas y directores ven oportunidad donde hay honestidad. Y del otro lado, los espectadores se sienten parte de algo que crece. Aquí aparece otro punto importante. Abrir la puerta no implica perderlo todo. Al contrario, cuando dos figuras imponen sus límites con claridad, pueden disfrutar de la libertad de mostrarse sin renunciar a su intimidad. Ese equilibrio, difícil pero posible, parece al alcance de Gökberk y Özge ahora que las cartas están sobre la mesa. Hay además una dimensión emocional que es imposible ignorar. Las declaraciones de amor públicas no son solo exposición, también son una forma de cuidado. Es decirle al otro aquí estoy, en un espacio donde la mirada ajena pesa. Es comprometerse frente a una audiencia que a veces exige demasiado. Y es invitar a las personas que los siguen a entender que detrás de las luces y las alfombras hay seres que sienten, que dudan, que a veces se equivocan y que en ocasiones encuentran la valentía para hablar.
Esa valentía, hoy, lleva el nombre de Gökberk, y el abrazo ilusionado de Ozge como destino. ¿Qué viene ahora? Las posibilidades son tantas como las hipótesis que circulan. Puede que decidan compartir algunos momentos y guardar otros, puede que un nuevo proyecto los reúna, o quizá prefieran saborear esta etapa sin prisa. Lo cierto es que el entusiasmo sube, los ojos están atentos y el cariño del público no se ha hecho esperar. Y aunque los spoilers de la vida real no existen, la intuición colectiva dicta que lo mejor está por venir. Si miramos el tablero completo, el episodio de hoy trasciende lo anecdótico. Reactiva los vínculos entre actores y espectadores, renueva la fe en las historias que nos acompañan y recuerda que a veces, la pantalla sirve de puente entre lo que somos y lo que queremos ser. La frase de Gökberk, sencilla en apariencia, encierra esa magia, legitima un sentimiento que muchos habían reconocido desde hace tiempo en sus gestos y en sus silencios compartidos. En resumen, la confesión de amor de Gökberk de Mircea a Ozge Yaz sacudió las redes y llenó de alegría a millones. Es la confirmación, o al menos la más fuerte de las señales, de que aquella química inolvidable trasciende los límites del set. Es un momento largamente esperado que se convirtió en celebración. Y aunque no tengamos un guión escrito sobre lo que sigue, nos queda la certeza de que los próximos días traerán más luz sobre esta historia que tanta gente siente un poco suya. Antes de despedirme, me encantaría leerlos. ¿Qué piensan de esta declaración? ¿Siempre creyeron que había algo entre ellos? ¿Cómo creen que impactará en sus próximas decisiones profesionales? Los comentarios están abiertos, los leo y los disfruto. Si este vídeo les gustó, regálenos un like, que ayuda muchísimo a que Escándalos de Series Turcas siga creciendo. Compártanlo con otros fans de Gökberk, de Ozge o de sus trabajos en común, para que nadie se quede fuera de esta noticia que ya es parte de la memoria del fandom. Y si todavía no lo hicieron, suscríbanse y activen las notificaciones. Ser parte de esta comunidad es lo mejor que pueden hacer si aman las historias que nos mueven. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.